a la novología y física en ultrasonido. Hola a todos, muy buenos días. En el día de hoy, en esta primera clase de Focus Neuro, vamos a ver bases físicas del ultrasonido. Una clase muy importante ya que nos ayuda a comprender cómo funciona el ecógrafo y qué perillas y botones ir a modificar y a ajustar para optimizar nuestra imagen. Esta clase va a incluir además todo lo que es la nomología. La nomología es una parte especial de lo que es bases físicas, se estudia en el mismo momento. Nob, la traducción exacta del inglés es perilla, y nomología es una palabra tomada de otra disciplina que es lo que es la aviación, cuando transmiten los conocimientos sobre cómo modificar las perillas del avión y los controles del tablero general del avión, le dan este nombre a esa disciplina que es novología. La traducción al castellano es perillología, que suena algo extraño, así que le dejamos el nombre de novología, que es lo que vamos a estudiar junto con bases físicas. Ya nos decía René Descartes, allá por el siglo XVIII, este filósofo francés, que cuando nos enfrentamos a estudiar un tema complejo, lo mejor que podemos hacer es dividirlo en tantas partes como sea posible para su mejor resolución. Y eso es lo que nos proponemos, estudiar la física del ultrasonido, dividiéndola en estos 4 pasos lógicos, que es de alguna manera cómo se desarrolla o cómo transcurre la onda de ultrasonido por los tejidos luego de que es generada en el aparato de ecografía. Primero vamos a ver la parte abstracta de cómo llegamos a ese gráfico de onda de ultrasonido, qué son los ultrasonidos, luego cómo los transductores pueden generar estas imágenes en forma absolutamente artificial, cuando salen del transductor e interactúan con los tejidos, qué es lo que les pasa, y por último, cómo se generan las imágenes y también los artefactos que nos permiten interpretar la imagen final. Vamos a empezar con el estudio de las ondas de ultrasonido. Son ondas mecánicas que se desplazan en línea recta y que requieren un medio físico para propagarse. Fíjense este ejemplo. Acá un astronauta le explica al otro, dice, ¿por qué no se oye el motor de nuestra nave? Bueno, porque no hay atmósfera, ¿sí? No hay aire, hay solo vacío. Entonces no puede haber sonidos porque los sonidos requieren del aire que nos rodea para poder ser transmitidos. Es lo mismo que pasa con esta onda que se desplaza en el agua. En el caso de la imagen de la izquierda, el medio físico que transporta la onda es el agua. Y se forman estas perturbaciones cíclicas sobre la superficie que nos da una idea de qué es lo que sucede en el resto del material, ¿no? Y lo que vamos a hacer es trasladarlo a un gráfico para poder entenderlo y medir algunos parámetros. Esta imagen representa la parte de arriba, la parte superior, un material, ¿sí? Un medio físico que va a transportar nuestra onda de ultrasonido, pero en reposo. Cuando comienzan a generarse estas ondas de choque, el transductor se cambia de conformación, se compacta y emite una onda mecánica, una onda de choque que va a compactar, va a hacer que se acerquen las moléculas que están adyacentes a él, que están en contacto con él, ¿sí? Y de esta manera, a continuación, esas moléculas que componen este medio físico se van a descompactar como como una respuesta a esta compactación inicial. Estas moléculas que están más cerca, más juntas que en el estado estacionario, vamos a decir que están compactadas, ¿sí? Por lo tanto tienen una presión intrínseca que es mayor a la presión atmosférica. Y cuando sufren el fenómeno inverso, es decir, se descompactan, van a tener una presión que es menor a la atmosférica. Este fenómeno se va a repetir en forma cíclica y ahí lo vamos a poder nosotros graficar. Si consideramos la presión atmosférica como el cero,
todo aquello que esté por arriba de la presión atmosférica, es decir, con las moléculas compactadas, lo vamos a graficar como una deflexión positiva y todo lo que esté por debajo como una deflexión negativa. Y de esta manera, en forma cíclica, lo vamos a graficar en el tiempo. O sea que lo que vamos a tener es un gráfico de compresión y descompresión en el tiempo, donde el cero es la presión atmosférica. Y si la intensidad del sonido cambia, es decir, se produce una intensidad mayor, lo que vamos a hacer es dibujar una deflexión tanto positiva como negativa, más alta o más baja, ¿sí? En este caso, lo que va a cambiar es el grado de compactación de esas moléculas y a continuación el grado de descompactación, que va a ser mayor. Esto es equiparable al volumen de un equipo de música. Dentro de lo que es el estudio de las ondas de ultrasonido, tenemos que referirnos a ciertos fenómenos que se dan en la naturaleza y que son aprovechados por algunos seres vivos para su supervivencia. Entre ellos el murciélago, que lo utiliza para cazar y para orientarse de noche, para esquivar objetos, por ejemplo. O los delfines que también lo utilizan con el mismo objetivo, ¿no? Para navegar, para detectar presas y para comunicarse entre ellos. Esta tecnología fue utilizada y desarrollada durante la Primera Guerra Mundial para poder identificar barcos y icebergs durante la navegación marítima. Bien, entonces ya dijimos que a partir de el transductor se va a formar una onda de choque que va a ser transmitida por un medio físico, mecánico, a través de ondas de compresión y descompresión. Esas ondas de descompresión también les podemos llamar de rarefacción, lo pueden encontrar de las dos maneras en la bibliografía, es lo mismo, y la vamos a trasladar a un gráfico de presión, tiempo, para poder medir algunos parámetros que nos van a ayudar a entenderlo. Los parámetros que vamos a medir son muchos, la idea no es tener una clase de física como para ingeniería, sino solamente aquello que nos sirva para entender la parte médica, la parte que nos interesa. Esas propiedades que vamos a medir son velocidad, frecuencia, longitud de onda y amplitud. Dentro de los sonidos vamos a tener también otras ondas con distinta frecuencia que van a ir, a partir de la cual van a adquirir su nombre. Llamamos sonidos a todas aquellas ondas que están dentro del campo auditivo humano, es decir, que los humanos podemos escuchar. Solo a eso vamos a llamar sonidos. Esas ondas son las ubicadas entre 20 Hz y 20 kHz o 20.000 Hz. Por debajo le llamamos infrasonido y por arriba le llamamos ultrasonido. Los infrasonidos son detectados por los elefantes o por los topos, son ondas de muy baja frecuencia, son detectados por muchos otros animales también, y este es el motivo por el cual estos animales pueden escapar de los desastres naturales, ¿sí? Porque escuchan sonidos de muy baja frecuencia, como los que se producen en los terremotos, entonces logran escapar a los desastres naturales. Y por arriba tenemos los ultrasonidos, que son aquellos que están por arriba del límite de la audición humana, que pueden ser detectados por, como decíamos, unos cuantos animales, los perros, los gatos, los murciélagos y los delfines, ¿sí? Y por arriba de cierto rango, por arriba de los 2 MHz o los 2 millones de Hz, vamos a tener los que se utilizan para diagnóstico médico. ¿Sí? ¿Por qué se llaman ultrasonidos? Porque están por arriba del límite audible por el humano, y dentro de lo que es ecografía vamos a utilizar frecuencias de 2 a 15 MHz, de 2 a 15 millones de ciclos por segundo. Ahora lo vamos a ver mejor. Dentro de esas propiedades que podemos medir en un aparato, en una onda de ultrasonido, se encuentra la velocidad de propagación. La velocidad de propagación va a ser distinta dependiendo del medio que consideremos, y es característica y única de ese medio. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de la velocidad de propagación
de la onda de ultrasonido en distintos tejidos, si bien difiere mínimamente, es bastante similar la velocidad de propagación en todos los tejidos blandos. Las únicas que son bastante distintas son la velocidad de propagación en hueso y en aire. El equipo necesita que nosotros le digamos a qué velocidad se propaga la onda de ultrasonido en el material que estamos insonando, y como vamos a insonar distintos tejidos, todos mezclados entre sí, se hace un promedio, que es el valor que utiliza el equipo para saber a qué velocidad se propaga la onda en el tejido que vamos a insonar. Y esto lo necesita porque de otra manera no sabría esa onda que regresa cuánta distancia recorrió y no podría armar el mapa de ecos en 2 dimensiones como vamos a ver a continuación. Y un poco este es el motivo por el que no vemos el aire y el hueso, ¿no? Porque tienen una velocidad de propagación tan distinta y el equipo tiene que usar esta constante para poder elaborar la imagen ecográfica. Entonces este es el motivo por el cual el aire, el hueso y las prótesis no brindan imágenes del tipo anatómico. Una de las propiedades fundamentales que necesitamos conocer es la frecuencia. Para eso necesitamos definir también qué es el período. El período es el tiempo necesario para realizar un ciclo completo y se mide en segundos. ¿Qué es un ciclo completo? Es el conjunto de una deflexión negativa más una deflexión positiva. Es el punto a partir del cual la onda se repite, ¿sí? La frecuencia está definida como la cantidad de estos ciclos, la cantidad de estas deflexiones negativas y positivas en su conjunto que transcurren en un tiempo determinado. Y si ese tiempo determinado es un segundo, vamos a hablar de hertz. Entonces, supongamos que esta medida de tiempo es un hertz. Acá hay una deflexión negativa y una positiva. Hay un ciclo. Es decir, que la frecuencia de esta onda de ultrasonido es de 1 hertz, ¿sí? Un ciclo por segundo. En cambio, esta tiene 1, 2, 3, 4 ciclos en la misma cantidad de tiempo, en el mismo parámetro de tiempo. Es decir, que tiene 4 Hz. La frecuencia del gráfico de la izquierda es mayor que la frecuencia del gráfico de la derecha. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, las frecuencias bajas llegan bastante más lejos, pero tienen menor resolución, y las frecuencias más altas no llegan tan lejos, pero nos brindan imágenes con mucha mayor definición, con mucha mayor resolución. Es decir, los transductores de frecuencias bajas los vamos a utilizar para insonar tejidos profundos con baja resolución, y los transductores de alta frecuencia los vamos a utilizar para insonar tejidos superficiales con mucha resolución. Dentro de lo que es la longitud de onda, vamos a poder medirla como la distancia entre dos puntos idénticos dentro de la onda, que pueden ser dos crestas, es más fácil de medir, o dos valles, ¿sí? A ese valor le adjudicamos la letra griega lambda, ¿no? Entonces podemos decirle de longitud de onda o lambda, y nos da una idea de qué frecuencia estamos utilizando. Como decíamos, cuanto más alta la frecuencia, mejor la resolución a poca profundidad, y cuanto más baja la frecuencia, menor la resolución a poca profundidad. Vamos a repasar un poquito, ¿sí? Tenemos la amplitud, que es la altura de la onda, en un gráfico de compresión y descompresión, donde la línea de base es la presión atmosférica, ¿sí? Tenemos el tiempo en el que transcurre una onda, que es el período. Una onda está compuesta por una deflexión negativa y una positiva, ¿sí? Y por último, el lambda, que es la distancia entre dos crestas. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el período y el lambda? Bueno, la diferencia es que el lambda es una distancia y el período es el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia. La altura de la ola, como decíamos, es la amplitud, ¿sí? La aplicación práctica es que es como el volumen del equipo de música, y es lo que determina la resolución lateral.
Acá nos metemos en una gran diferenciación, que es la resolución axial, que la mencionamos cuando hablamos de longitud de onda, y la resolución lateral, que la acabamos de mencionar cuando hablamos de amplitud. Definimos resolución como la capacidad para distinguir dos puntos como separados. Vemos que la imagen de abajo a la extrema izquierda, a la izquierda, ¿sí? Valga la redundancia, tenemos muy poca resolución, un cuadro de 1 por 1 donde no se logra diferenciar esa letra en la medida, esa letra R, que en la medida en que mejoramos la resolución, comienza a definirse en, en todos sus bordes y en todos sus detalles. La resolución en ecografía va a estar determinada por dos ejes en el espacio, que son los dos ejes que podemos ver, ¿no? El eje vertical y el eje horizontal. En el eje vertical, es decir, en profundidad, según la imagen ecográfica, vamos a llamar a esa capacidad para distinguir dos puntos como separados resolución axial. Y en el eje horizontal vamos a llamar esa capacidad para distinguir dos puntos como separados resolución lateral. Cada una depende de una propiedad distinta del equipo de ecografía. La resolución axial, es decir, la capacidad para distinguir un punto más profundo dentro de la imagen ecográfica, va a estar dada por la longitud de onda. Es decir, que si yo no logro visualizar un tejido que está en profundidad o no logro distinguir los detalles de un tejido que está en profundidad respecto al otro, probablemente tenga que cambiar la longitud de onda, probablemente tenga que cambiar mi transductor a uno de mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque justamente depende de la longitud de onda la resolución axial. En cambio, si la resolución que quiero mejorar es la resolución lateral, probablemente tenga que modificar la ganancia, ya que esta resolución va a depender de la amplitud y de la altura de la onda, ¿sí? Entonces ya nos vamos aproximando a lo que es una optimización de la imagen a través del conocimiento de la física del ultrasonido. ¿Sí? Bien. Para repasar todos los componentes: amplitud, compresión y descompresión en un gráfico de presión-tiempo, distancia entre crestas, ¿sí? Y el cero como parte de la representación gráfica de la presión atmosférica. Bien, vamos con la parte 2. ¿Cómo hace el equipo entonces para generar en forma absolutamente artificial estos elementos maravillosos que son las ondas de ultrasonido? Para ello se vale del transductor, que es una pieza del equipo que lo que hace es transformar una forma de energía en otra, a través de la utilización de estos elementos que se llaman cristales piezoeléctricos. ¿Qué hacen los cristales piezoeléctricos? Tienen la increíble capacidad de transformar energía mecánica en energía eléctrica a través del efecto piezoeléctrico invertido y energía eléctrica en ondas mecánicas a través del efecto piezoeléctrico. Piezo viene de la palabra piesein, que significa vibrar, y lo que sucede es que cuando recibe el aparato, el cristal piezoeléctrico, cuando recibe una descarga eléctrica que llega a través del cable al transductor, vibra y genera una onda de ultrasonido. Genera una onda mecánica, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y esa onda de ultrasonido choca contra los distintos tejidos, regresa al transductor y lo vuelve a golpear. Lo hace cambiar de conformación nuevamente y vuelve a transformar esa onda mecánica que se generó en el mismo cristal que viajó, que chocó contra los distintos tejidos y regresó, vuelve a chocar contra el cristal piezoeléctrico, vuelve a generar una onda eléctrica que es la que viaja por el cable, regresa al equipo y va a formar parte de la pantalla. Este fenómeno por el cual se genera electricidad a partir de una onda de ultrasonido al pasar por un cristal piezoeléctrico se denomina efecto piezoeléctrico. Y el fenómeno inverso, por el cual se genera la onda de ultrasonido, se denomina efecto piezoeléctrico invertido. ¿Sí? No se mataron mucho en pensar en los nombres: efecto piezoeléctrico invertido.
Entonces, ¿cuál es el primero que sucede? Bueno, el primero que sucede es el efecto piezoeléctrico invertido, ¿no? Porque a partir de ese se genera la onda de ultrasonido que luego regresa al transductor. Hay algunos elementos de uso cotidiano, como los encendedores a gas, que utilizan esta tecnología para su funcionamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, el pulsador está acoplado a un resorte que golpea un cristal piezoeléctrico y que habíamos dicho, ese cristal piezoeléctrico cuando es golpeado por energía mecánica genera energía eléctrica. Eso es lo que da lugar a la generación de una chispa que enciende el gas que sale por una válvula, ¿sí? Y eso da lugar al inicio a la ignición de la llama. Los equipos de ecografía van a generar dos tipos de onda, continua o pulsada. En realidad, los equipos que vamos a utilizar siempre funcionan con onda pulsada, es decir, el transductor emite una serie de ciclos, luego frena, los vuelve a emitir, frena, los vuelve a emitir y vuelve a frenar. ¿Por qué? Porque justamente como esta onda viaja a una velocidad constante por los tejidos, aquellas ondas que regresan más tarde van a formar la parte más profunda de la imagen y aquellas ondas que regresan enseguida, que chocan contra las interfaces y regresan en una primera instancia, van a formar la parte más superficial de la imagen ecográfica. ¿Sí? Todos los equipos utilizan onda pulsada, porque si no, no podríamos discriminar entre qué es superficial y qué es profundo. Y vamos a tener varios tipos de transductores. Tenemos el transductor lineal, que es el que tolera las frecuencias más altas. Este también se denomina vascular o de partes blandas, que justamente como tiene frecuencias elevadas, nos permite ver estructuras superficiales con mucho detalle. El convexo, que tiene una distribución de cristales amplia en abanico, porque está hecho para ver órganos voluminosos como el hígado, sin la dificultad que nos impone la presencia de material óseo, ¿sí? Entonces está hecho como nos sucede en el tórax, ¿no? Que es una caja de hueso, que es una jaula de hueso. Entonces lo que vamos a ver con el convexo es que tiene una onda de ultrasonido bien amplia, ¿sí? Para ver compartimientos corporales bien amplios y sin partes óseas en su pared como sucede con el abdomen. En cambio, el sectorial es muy parecido, pero tiene una distribución de cristales de tal manera que podamos ver en un agujerito muy chiquitito, ¿no? Que es el espacio que nos queda entre dos costillas. Por eso cambia sobre todo en ese sentido, ¿no? Que tiene una distribución de cristales distinta. Y a partir de esa distribución de cristales es que se va a formar la imagen ecográfica, ¿sí? Vamos a tener que el traductor lineal va a dar imágenes planas, como si fuera un cuadrado, ¿sí? El traductor convexo va a dar imágenes conformadas a partir de una silueta de tipo convexa y el sectorial a partir de un puntito se va a generar la imagen. Entonces, a partir de los conocimientos que ustedes tienen de transductores y ondas de ultrasonido, a partir de este momento, van a poder saber una imagen ecográfica con qué traductor está tomado, solo con mirarla, y van a tener una idea más acabada de qué es lo que nos quiso mostrar ese objeto. Una vez que se generan las ondas de ultrasonido, van a atravesar los tejidos blandos. Bueno, vamos a ver qué sucede con esas imágenes cuando empiezan a atravesar los tejidos blandos, con esas ondas de ultrasonido. Van a empezar a sufrir ciertos cambios. Esos cambios son 4, que están resumidos en el gráfico de la derecha. Reflexión, refracción, dispersión y absorción. La dispersión y absorción forman parte de un conjunto especial que es la atenuación. La atenuación es la intensidad que va perdiendo las de ultrasonido a medida que atraviesa los tejidos. Y se va a dar por estos dos fenómenos, dispersión o scattering, que también se suele llamar, y absorción. Ese coeficiente de atenuación, es decir, qué tanta dispersión y qué tanta absorción se produzca, va a depender del tejido en sí. Todos los tejidos tienen un coeficiente de atenuación que le es propio, pero que va a aumentar
a medida que aumenta la frecuencia. Es por este motivo que no se pueden estudiar tejidos profundos con frecuencias altas. Vieron que dijimos que las frecuencias altas dan mucha resolución pero poca profundidad, es por este motivo, porque desorganizan el medio que lo rodea y generan una gran atenuación. Dentro de esa atenuación teníamos entonces dispersión o scattering y absorción. ¿Qué es el scattering? El scattering es esa parte de la atenuación que se produce cuando la onda de ultrasonido impacta en una superficie rugosa, ¿sí? O cuando atraviesa un medio heterogéneo. La onda se dispersa, la onda rebota hacia todas las direcciones, se dispersa en todas las direcciones, es muy poca la parte de la onda de ultrasonido que regresa al transductor, ¿sí? Y de esta manera no va a formar parte de la imagen ultrasonográfica. Es parte de esa onda que se pierde, ¿no? Que se dispersa, que se pierde en el campo. Eso se denomina dispersión escática. Otra de los fenómenos que va a sufrir la onda de ultrasonido en la medida que atraviesa los tejidos es el cambio de dirección, pero en la dirección opuesta a la que venía llevando. Este fenómeno es la reflexión, viene de reflejar como un espejo, y es esta situación a través de la cual la onda rebota contra el objeto y regresa a la fuente que lo generó. Este es el fenómeno a través del cual se van a poder generar las imágenes ecográficas, es el fenómeno más importante, ¿sí? Y se va a generar en sectores muy particulares del organismo que son las interfaces. Las interfaces se denominan a la unión de dos sustancias de distinta impedancia acústica. Cuando hay una unión entre dos medios de distinta densidad, que a su vez tienen distinta impedancia acústica, se produce la reflexión, es decir, se produce esta onda que va a regresar al transductor. Bien, esta es la propiedad más importante, ¿no? Porque es la que determina que regrese una parte de la onda de ultrasonido, el cristal piezoeléctrico, que lo pueda hacer generar una señal eléctrica que viaje por el cable y vaya a formar parte de la imagen. Entonces es la reflexión la que nos va a permitir a nosotros generar las imágenes, ¿sí? Y esto es lo que sucede entonces en la realidad. Se genera la onda de ultrasonido a través del transductor que va atravesando los distintos tejidos, rebotan las interfaces, que es la unión de las sustancias de distinta impedancia acústica, y pequeñas porciones de esa onda de ultrasonido van a ir regresando en tiempos distintos al transductor que la generó para formar la imagen en dos dimensiones. De esta misma manera, ¿no? De superficial a profundo. Se van a generar los ecos que regresan primero al transductor, se van a graficar más cerca del mismo y los que se generan más lejos se van a graficar más lejos del mismo. De esta manera vamos a obtener la imagen ecográfica. ¿Ven? La reflexión es la que nos permite generar estas imágenes. El otro fenómeno de importancia que sucede al atravesar los tejidos es la refracción. La refracción es el cambio de dirección de una onda luego de impactar contra una interfaz. Afecta tanto a la onda transmitida, es decir, la que atraviesa la interfaz, como a la reflejada, ¿sí? La que regresa al transductor, solo que regresa con una dirección cambiada, entonces no va a formar parte de la imagen ecográfica. Una forma linda e interesante de entenderlo es a través del mismo fenómeno, pero óptico, a través de la colocación de una cuchara adentro de un vaso, la superficie del agua, ¿sí? Que llena ese vaso, va a generar un fenómeno de refracción similar al que sucede con las ondas de ultrasonido y que nos permite dejar en evidencia este fenómeno, ¿no? Fíjense, acá la cuchara parece quebrada, pero no es que está quebrada, sino que es el fenómeno de refracción, el cambio de dirección del haz lumínico, el que genera este efecto. Por último tenemos la absorción. ¿Se acuerdan que la absorción también formaba parte de la atenuación, de la pérdida de energía
onda de ultrasonidos a medida que atraviesa los tejidos, y es la transformación de la energía mecánica, de parte de esa energía mecánica, en energía calórica. Se aprovecha con fines terapéuticos para lo que es ultracavitación, para a través de el calor inducir la lipólisis, ¿sí? Y es parte de la atenuación. Entonces, repasando, los cuatro fenómenos más importantes que le sucede a la onda de ultrasonido a medida que atraviesa los tejidos son la reflexión, que es a partir de la cual vamos a formar las imágenes, la refracción, que no va a formar parte de la imagen, y los dos fenómenos de atenuación, que son refracción o scattering o dispersión y absorción. Por último, vamos a ver cómo hace el equipo para generar las imágenes, qué son los artefactos. Para generar las imágenes, el equipo se vale de esta herramienta, que es la compensación ganancia-tiempo, donde los ecos que llegan a lo último, los ecos más tardíos, son amplificados de tal manera de poder ser visualizados. Esto lo hace el equipo en forma permanente, ¿sí? Es decir, lo hace el equipo de base, pero también puede ser modificado y ajustado manualmente a través de las perillas, ¿sí? Que se encuentran en algún lugar del equipo de ecografía, ¿no? A través de la modificación de estas perillas vamos a poder aumentar la ganancia en solo una de las franjas, ¿sí? de la pantalla ecográfica. Entonces, si yo aumento la ganancia en este sector, voy a amplificar esas interfaces que fueron impactadas por ondas de ultrasonido mucho más débiles, ¿no? Entonces, para poder verlas, voy a tener que amplificar. Esa señal que regresa a través del cable la va a tomar el equipo de ecografía y la va a transformar en una imagen en 2 dimensiones para que la podamos interpretar. Esa imagen puede llegar a ser en modo A, que ya no se utiliza más, pero es importante que sepan de dónde viene ese nombre, que es el modo amplitud. Actualmente ha caído en desuso, solo sepan que existe. Y por suerte la letra A viene de amplitud, que en inglés empieza la palabra con la misma letra, entonces no se la tenemos que cambiar. Y para que se den una idea, un ojo se veía de esta manera, ¿no? Inentendible. Eso por suerte no se utiliza más. Lo que vamos a utilizar es este modo, que se llama modo B, modo bidimensional. La palabra modo B viene de bright, de brillo. Por suerte también empieza con la misma letra en español y en inglés. Entonces, el modo B o modo brillo o modo 2D es aquel a partir del cual obtenemos las imágenes que vamos a evaluar normalmente, ¿sí? Luego está también el modo M. El modo M es una de las formas de utilizar el modo B sobre esa imagen tomada en modo B, modo brillo. Fíjense, esta es una imagen tomada con un traductor sectorial, porque la imagen sale de un puntito. Entonces, sobre esa imagen en modo B, vamos a activar otro modo que es el modo M. M viene de movement o movimiento, por suerte también empieza con la misma letra, tanto en inglés como en español. Entonces no tenemos que cambiarle el nombre, modo M o modo movement. Nos permite evaluar el movimiento de los tejidos en el eje, en un eje horizontal que va a aparecer luego que activamos el modo M. El modo M en sí es una línea vertical, pero los cambios en el tiempo me van a aparecer en un gráfico horizontal. Fíjense, activo sobre este modo B, el modo M, ahí apareció una línea que no estaba, entonces el modo M, y todos los cambios que se produzcan a lo largo de esta línea, me lo va a graficar en el tiempo en una imagen por debajo de la original. ¿Ven? La característica que tiene este modo M es que podemos modificar la velocidad de barrido y nos da una idea de un proceso que es dinámico, ¿sí? Que son los cambios que se producen a nivel de esta línea, en una imagen estática
¿sí? Que la puedo imprimir para la historia clínica. Vamos a hablar de elementos ecogénicos como aquellas señales brillantes e identificables, ¿sí? Todo lo que devuelve una señal. Fíjense, esta imagen tomada con un traductor convexo, toda la pared de la vejiga, ¿no? Acá este gráfico nos está dando una idea de dónde y cómo está apoyado el transductor. Es una vejiga con su borde ecogénico, ¿sí? Entonces, todo aquello que nos devuelve una señal identificable se llama ecogénico. Hablamos de elementos isoecogénicos. Esta es una nomenclatura comparativa cuando un elemento tiene la misma ecogenicidad que otro. Es decir, en esta imagen de la derecha, vamos a ver que estos dos nódulos subcutáneos son isoecogénicos entre sí. O en esta imagen de testículo, tomada con un transductor lineal de alta frecuencia, son isoecogénicos entre sí. Si yo no nombro con qué lo estoy comparando por defecto con el ecopatrón de ese compartimiento corporal. Por ejemplo, en el hígado, el abdomen es el ecopatrón. En la pelvis femenina, el útero es el ecopatrón. En la grasa, el tejido cerebral subcutáneo. En la piel, el tejido cerebral subcutáneo es el ecopatrón. Y hablamos de elementos hiperecogénicos como aquellos elementos muy brillantes, también en comparación con otro elemento. Habíamos dicho que el ecopatrón del abdomen es el hígado, entonces si vemos esta imagen tomada con un traductor convexo del abdomen superior, vamos a ver que este anillito que se ve en el centro de la imagen es más ecogénico que la silueta hepática. Entonces yo no digo, bueno, esto es más ecogénico que la silueta hepática, simplemente digo la pared de la arteria mesentérica superior, que es esta estructura, es hiperecogénica, nada más. Ya se sobreentiende que el ecopatrón es el del abdomen. Y hablamos de elementos hipoecogénicos de la misma manera que como los hiperecogénicos, como aquello que es poco brillante. ¿Sí? Si algo brilla menos que el hígado, entonces eso es hipoecogénico. Acá tenemos la silueta renal y el parénquima renal, que es hipoecogénico respecto del hígado. Esto es lo normal. Y acá volvemos a ver la imagen de la vejiga, donde es negra adentro, ¿no? Entonces, esto que digo, hipoecogénico, bueno, es una situación particular donde no devuelve absolutamente ningún eco. Esa imagen se denomina anecogénica porque no devuelve ningún eco, an, prefijo de negación, ecogénico, ¿sí? Y es el clásico ejemplo del agua y la sangre aguda. Por detrás de estas imágenes se van a producir algunos cambios que debemos conocer. Uno de ellos es la sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior se da cuando la onda de ultrasonido atraviesa un medio que es muy duro, que tiene una gran diferencia de impedancias acústicas con aquel medio que lo rodea. Por lo tanto, la reflexión de la onda, al ser las impedancias acústicas tan distintas, la reflexión de la onda es completa, se produce una imagen en la superficie que es muy brillante y toda esa onda de ultrasonido rebota regresando a la fuente que lo generó y del otro lado no pasa absolutamente ninguna porción. Por eso se da una sombra posterior con una superficie bien brillante. Esta es la imagen característica de las litiasis, por ejemplo, o de las partes óseas. ¿Sí? Fíjense la imagen de abajo a la derecha, donde vemos una estructura brillante en su superficie, ecogénica en su superficie, con sombra acústica posterior. Corresponde a la imagen de la columna, a la sombra de la columna, que se produce al insonar el hemiabdomen superior, ¿no? Acá tenemos el páncreas, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, aorta, vena renal izquierda cruzándose, y demás estructuras, y por detrás una sombra acústica posterior que corresponde a la columna. Acá vemos una litiasis dentro de una vesícula, lo mismo que en la imagen de la. Y de la misma manera se produce el refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior se produce cuando la onda de ultrasonido atraviesa una estructura líquida y por lo tanto no sufre atenuación. ¿Cuál era la atenuación? Scattering y absorción. No sufre ninguna de estos dos fenómenos, por lo tanto, la onda
llega con la misma potencia, con la misma fuerza, hacia el otro lado de la colección líquida. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, ¿yo cómo puedo decir que esto es líquido? Bueno, es anecogénico con refuerzo acústico posterior. Sin lugar a duda, esta imagen es líquida. Y esta, lo mismo, ¿no? Contrasta con la sombra acústica posterior producida por la litiasis. Fíjense este ejemplo de dos quistes renales. Por detrás se puede observar la estructura del riñón. Los dos quistes, sin lugar a dudas, son líquidos. ¿Por qué digo que son líquidos? Bueno, porque son anecogénicos y tienen refuerzo acústico posterior. Esta parte de la onda de ultrasonido que atravesó el quiste no sufrió la misma atenuación que esta parte de la onda de ultrasonido que atravesó varias interfaces, entonces llega al otro lado de la pantalla con muchísima más potencia, ¿sí? Y da este refuerzo acústico. Una imagen similar a la de la sombra acústica posterior es la imagen de borde o ángulo crítico. El efecto de borde o ángulo crítico se produce cuando inseramos objetos redondeados a partir de un fenómeno similar al del scattering. En los bordes de esa estructura redondeada, la onda de ultrasonido rebota en todas las direcciones y no devuelve eh, ninguna señal ultrasonográfica a la fuente que lo generó, con lo cual genera una ausencia de imagen o lo que parecería ser una sombra acústica posterior. Bueno, en realidad no es una sombra, sino que es este fenómeno y la podemos diferenciar de la sombra propiamente dicha porque no está precedido de una imagen ecogénica. ¿Sí? Fíjense, esta imagen sí es sombra, es este efecto de borde o ángulo crítico, esta no porque está precedida de una imagen ecogénica. Entonces esto probablemente sea sombra acústica posterior. Fíjense, acá tenemos efecto de borde o ángulo crítico y lo mismo con estas otras estructuras redondeadas. Otro artefacto importante de conocer es el artefacto de Ringdown. El artefacto de Ringdown corresponde a una interfaz aire-agua. Vamos a tener donde se unen una burbuja de agua sobre una imagen líquida, se va a producir este fenómeno de Ringdown, ¿sí? Que es una imagen en cola de cometa, hiperecogénica, bien brillante, que llega hasta el fondo de la pantalla y que en ecografía de pulmón tienen un nombre en particular que se denominan líneas B. ¿Sí? En ecografía de pulmón las vamos a llamar líneas B. Pero es este mismo artefacto de Ringdown, solo que en otro sector corporal. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta instancia. Muy bien, vamos con esta última parte, la parte de Doppler. ¿Sí? Fundamental. El efecto Doppler fue descrito por primera vez por Christian Doppler en 1842 y se refiere al cambio que se produce en la frecuencia de la onda de ultrasonido al chocar contra un objeto en movimiento. ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos, ¿no? Que este es el fenómeno físico que realmente sucede en una onda de choque que se desplaza a través de un medio físico? Es el fenómeno real que lo graficamos para poder medir algunos parámetros. Esos parámetros son velocidad, frecuencia, longitud de onda y amplitud. En particular, el que va a cambiar cuando choca la onda de ultrasonido contra un objeto en movimiento es la frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dependiendo de la frecuencia los vamos a clasificar en ultrasonidos o sonidos? ¿No? Y que teníamos frecuencias bajas y frecuencias altas dependiendo de la cantidad de ciclos que entraban en un segundo. Bueno, eso va a cambiar dependiendo si la onda de ultrasonido choca contra un objeto en movimiento. Si ese objeto en movimiento que choca la onda de ultrasonido se está alejando, la va a cambiar bajándole la frecuencia. Y si se acerca, la va a cambiar aumentándole la frecuencia. Esto es algo que podemos comprobar con un ejemplo de la vida cotidiana, que es cuando vemos un objeto que se desplaza y que hace ruido. Cuando ese objeto se desplaza en dirección nuestra, la onda de ultrasonido, la velocidad de la onda de ultrasonido se suma a la del objeto en movimiento
dando como resultado una onda de una frecuencia mayor a la que es originada por ese objeto en movimiento. Entonces vamos a escuchar un tono de características más agudas, de una frecuencia más alta. Esto lo podemos comprobar cuando vemos venir el tren, por ejemplo, o una ambulancia o un auto que hace ruido, que se empieza a acercar en nuestra dirección y tiene un sonido determinado. Cuando pasa por delante nuestro y se empieza a alejar, ese sonido cambia. Y es justamente por este efecto, por el efecto Doppler. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Verdad? Eso es porque cuando se acerca, la frecuencia es modificada por la dirección del objeto que se acerca hacia nosotros, y cuando se aleja, cambia en el sentido inverso, el tono se vuelve más grave y yo empiezo a escuchar un sonido, ¿sí?, que es de una frecuencia mucho más baja, un tono más grave. Lo mismo sucede con el efecto Doppler, ¿sí? Fíjense, esta persona que ve acercarse la ambulancia va a escuchar un sonido de alta frecuencia, porque la onda se compacta en el sentido de avance del objeto en movimiento. Y esta persona, ubicada detrás de la ambulancia, va a escuchar un sonido con una frecuencia más baja, un sonido más grave, porque la onda se descompacta en la medida en que se aleja de la persona. Dependiendo de con qué ángulo se golpea a ese objeto en movimiento, en el caso del cuerpo humano la sangre, es ese cambio real que se va a producir en la onda de ultrasonido, similar a lo que sucede con un electrocardiógrafo. Cuanto más cercano a los 0 grados sea la posición del transductor, mayor va a ser el cambio que se produce en la frecuencia y por lo tanto más registrable. Cambio, cuanto más cercano a los 90 grados sea el ángulo de insonación, el ángulo con el que golpea la onda de ultrasonido el objeto en movimiento, menor va a ser el cambio que se produce en esa onda de ultrasonido, por lo tanto va a ser menos detectable. Y eso está bueno de explicar con este ejemplo, ¿no?, de las bolas de billar, ese juego popular donde se introducen estas bolas en los agujeros de las esquinas de esta mesa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo golpeo la bola blanca con el taco, la bola blanca va a ir a golpear otra bola, ¿no? En este caso la bola verde. Si esa bola verde la golpea perfectamente en el centro, la bola verde va a retener toda la energía de la bola blanca y va a salir en su misma dirección, con una velocidad similar a la que tenía esa bola blanca. En cambio, si la golpea en forma tangencial, si la golpea hacia un lado, la bola blanca va a retener parte de la energía y va a salir en una dirección X, y la bola verde va a retener otra parte de la energía, pero no toda, y va a salir en determinada dirección. Es decir, que cuanto más directo sea golpeada esta bola verde, más energía va a retener de la bola blanca. Con la onda de ultrasonido sucede lo mismo. Cuanto más directo golpee la onda de ultrasonido a ese objeto en movimiento, más de su energía va a retener y por lo tanto más va a modificar esa onda de ultrasonido en su frecuencia y más fácil va a ser para el equipo detectarlo. ¿Sí? Vamos a tener varios tipos de Doppler, es decir, esta tecnología se va a aprovechar de varias maneras. Este cambio que se produce en la frecuencia al golpear un objeto en movimiento va a ser aprovechado de varias maneras. Uno de ellos es a través del Doppler continuo, otro es el Doppler pulsado y otro es el Doppler color. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Acá vamos a tener que hacer una salvedad, una diferenciación. El Doppler puede ser continuo o pulsado. Nosotros habíamos visto que las ondas de ultrasonido en general pueden ser continuas o pulsadas, que las ondas continuas no se utilizan en ecografía en modo B, sí se utilizan las ondas pulsadas. En el caso del Doppler, sí se van a utilizar las ondas de tipo continuo. Las ondas de tipo continuo, la desventaja que tienen es que no pueden discriminar profundidad. ¿Se acuerdan que veíamos que en modo B usábamos Doppler pulsado porque era la única que podía discriminar profundidad? Bueno, si vamos a medir velocidades muy altas, no necesito discriminar profundidad, necesito
tener más resolución en cuanto a velocidades. Es el caso de la onda de Doppler continuo. La onda de Doppler continuo se ubica en el transductor sectorial solamente, de alta frecuencia. El transductor lineal y el transductor convexo no tienen Doppler continuo. ¿Por qué? Porque al estar emitiendo todo el tiempo va a necesitar un grupo de cristales que emita permanentemente y un grupo de cristales que reciba permanentemente. Entonces es más caro. Por eso que cuando un equipo de ecografía nos viene con un solo traductor, podemos elegir un solo traductor, a menos que necesitemos específicamente el lineal. Uno el que elige es el traductor de cardio porque es el más caro, porque tiene más cristales piezoeléctricos, porque tiene Doppler continuo. En cambio, el Doppler pulsado va a poder diferenciar profundidades, va a poder decirnos a qué distancia, a qué profundidad está ese elemento en movimiento, porque tiene onda pulsada, es decir, emite, escucha, emite para escucha, emite para escucha. Es más barato porque va a necesitar solo un grupo de cristales piezoeléctricos, ¿sí? Pero puede medir velocidades que no son tan altas como las que mide el Doppler continuo. Fíjense, nosotros sobre nuestra imagen en 2 dimensiones activamos el cajón de color, ¿sí? Activamos el modo Doppler color. Y sobre ese modo va a aparecer una línea similar a lo que pasaba con el modo M, que nos va a activar a su vez un gráfico de velocidades en el tiempo por debajo de la pantalla. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar en esto que se llama registro espectral el equipo? Nos va a mostrar la velocidad más alta que suceda a lo largo de esta línea. Esto es particularmente importante a la hora de insonar válvulas, donde se generan velocidades de flujo muy altas en las estenosis, entonces vamos a necesitar Doppler continuo. Esto es muy utilizado por los cardiólogos. El Doppler pulsado va a hacer aparecer sobre la imagen en 2 dimensiones una línea con 2 palitos, ¿sí? Que se llaman caliper o volumen de muestra. Ese volumen de muestra se ubica en el vaso sanguíneo o en el objeto en movimiento y nos va a dar un registro espectral, un mapa de las velocidades que se producen, pero solo en ese sector entre los 2 palitos, ¿sí? Solo en esa muestra en particular. Esa es la gran diferencia entre Doppler pulsado y Doppler continuo, ¿sí? Y por último tenemos el Doppler color. El Doppler color es un mapa de los objetos que se mueven, ¿sí? Y lo va a graficar de color rojo en aquellos elementos que se mueven hacia el transductor y azul en aquellos que se alejan. Esto no es necesariamente así. Esto se puede cambiar en el equipo a través de un botón que es invertir flujo, que lo que hace es invertirlos. ¿Y cómo lo va a interpretar el equipo? Bueno, aquellos elementos que regresan con una frecuencia más alta que con la que salió, significa que se están acercando, ¿no? Y aquellos que regresan con una frecuencia más baja, significa que se están alejando. Aquellos que regresan con una frecuencia más baja, los pinta de color azul, y aquellos que regresan con una frecuencia más alta, los pinta de color rojo. De esta manera genera el mapa de color de los objetos en movimiento. Fíjense, esto es un cordón umbilical que tiene forma de tirabuzón, donde la sangre cambia de dirección, de forma permanente, entonces va a tener varios colores. ¿Sí? Otros ejemplos de Doppler color. Vamos a tratar de pensar acá. Tenemos rojo, es decir, se acerca al transductor, azul se aleja, rojo se vuelve a alejar. Entonces, ¿cuál es la dirección de flujo? De izquierda a derecha. ¿Sí? Hay algunos sectores donde la sangre puede llegar a cambiar de flujo por la turbulencia que se produce, por ejemplo, en la bifurcación carotidia, ¿no? Entonces ahí se pueden generar cambios de coloración, que no es que justo en este sector se produce un flujo inverso, ¿no? Con lo cual es imposible, porque toda la sangre va por el mismo lado, sino que es un área de turbulencia, característica de las bifurcaciones. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Del hemiabdomen superior,
donde vemos una imagen anecogénica. Si activamos el Doppler color, vemos que esta imagen todas estas imágenes tienen flujo en su interior. ¿Sí? Si empezamos a recorrer esa estructura con nuestro equipo de ecografía, vamos a poder identificar cuáles de esas imágenes tienen color y cuáles no, ¿no? Cuáles pintan y cuáles no. Las que no pintan es porque no tienen flujo. Fíjense que acá hay una estructura que no tiene flujo, que no pinta, ¿sí? Eso corresponde a la vía biliar. Tenemos la vena porta, la arteria hepática, que tiene la misma dirección de flujo, por eso las dos son azules, se alejan del transductor, y la vía biliar sin flujo, en esa imagen la puedo ir a medir. Una de las propiedades que va a tener el transductor lineal es de inclinar el cajón de Doppler. Es una propiedad electrónica que se produce a través de la modificación de un comando. Tienen que buscar la perilla correspondiente. La perilla se llama STIR, ¿sí? Y que lo que nos va a permitir es inclinar el haz de ultrasonido para mejorar la señal Doppler hacia el lado del flujo. Fíjense, acá yo no sé bien para qué lado está el flujo, pero voy a inclinar el cajón de Doppler hacia la derecha, ¿sí? Y van a ver cómo enseguida voy a mejorar la calidad de la imagen. Esta es una propiedad solo del transductor lineal, ¿sí? Fíjense, este cajón de Doppler, o ROI, o región de interés, empieza a ser inclinada hacia el otro lado y mejora rápidamente la señal de Doppler, al mejorar el ángulo Doppler. Fíjense el cambio, ¿no? Solo con esta mano. En cuanto a los modos de exhibición, vamos a tener distintos modos en los cuales el equipo exhiba esta información que recibe. Esos modos pueden ser los modos duplex, que el modo duplex tienen que saber, digamos, de qué se trata, ¿no? El modo duplex no es más que activar dos de los modos estos que vimos juntos. Acá, ¿qué modo activamos? Activamos el modo B, y sobre el modo B, el Doppler pulsado. ¿Sí? Por eso se llama modo duplex. Acá, ¿qué activamos? ¿No? Tenemos el típico modo B, el clásico modo B, y sobre el modo B, ¿qué vamos a activar? Fíjense. El Doppler pulsado. ¿Cómo sé que es el Doppler pulsado? Bueno, porque tiene estos dos palitos por dos motivos. Uno, porque tiene volumen de muestra, ¿sí? Que no lo tiene el Doppler continuo, porque el Doppler continuo mide la velocidad más alta a lo largo de todo el trayecto aéreo. Y el otro porque está tomado con un traductor lineal. El traductor lineal no tiene Doppler continuo, así que esto no puede ser otra cosa que Doppler pulsado. Y abajo aparece el registro espectral, ¿sí? O el mapa de velocidades en el tiempo, solamente de ese sitio donde estoy activando el Doppler pulsado. Esto es un modo duplex porque activé dos modos. Modo B más Doppler pulsado. Esto también es un modo duplex porque activé dos modos, ¿no? El modo B, que siempre está activo, y activé el cajón de Doppler color, modo duplex. ¿Y qué sería un modo triplex? Bueno, cuando activamos tres de estas funciones. Sobre el modo B, que siempre está activo, activamos el Doppler color, el cajón de Doppler color, le dimos inclinación hacia la dirección de flujo para tener mejor señal, y sobre ese activamos el Doppler pulsado. Modo triplex. ¿Sí? Fíjense el mismo ejemplo. Sobre el modo B, cajón de Doppler, color, y sobre estos dos modos, activo el Doppler pulso. ¿Para qué me va a servir el Doppler? Bueno, primero que nada, para detectar flujo en estructuras anecogénicas, negras. Esto nos puede permitir dos situaciones. Uno, confirmar que estructuras no vasculares no tienen flujo, un quiste, una vesícula. Yo veo, digo, bueno, esto es la vesícula, activo el Doppler y confirmo que no tiene flujo. Listo, un dato más que me dicen que eso es la vesícula. O ausencia de flujo en estructuras vasculares. Encontrar ausencia de flujo en estructuras que deberían tenerlo, como por ejemplo una arteria o una vena. O presencia de flujo en estructuras que no deberían tenerlo,
yo veo una imagen anecogénica aledaña a un vaso sanguíneo que tiene flujo, probablemente eso se trate de un aneurisma. ¿Sí? Bien, eso es como la gran función, ¿no?, del Doppler color. Y el Doppler pulsado y el Doppler continuo nos va a permitir medir velocidades de flujo. Estas velocidades de flujo no se pueden medir en cualquier situación, sino que tienen que ser precisas. Y para ello necesitamos tener en cuenta eh, otros conocimientos que ya lo vamos a ir viendo en la medida en que veamos técnicas de Doppler transcranial, por ejemplo, que son los ángulos de insonación, que deben ser menores de 60 grados. Habíamos visto que cuanto más se acerca a cero, mayor es su precisión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es aceptable? Bueno, aceptable para la precisión Doppler es hasta 60 grados. Entonces, medir velocidades de flujo requiere un gesto técnico un poquito más complejo, que ya lo vamos a ir viendo con el transcurso de las clases de Doppler. Bueno, les dejo mi mail para aquellos que deseen hacer alguna pregunta en particular. Agradecerles por tomar este curso y nos estamos viendo en los prácticos. Un cordial saludo y gracias por permitirme participar.